agenda social. Para hablar de este y otros temas nos encontramos con el expresidente del Banco Central, José de Gregorio. Señor de Gregorio, muy buenas tardes, bienvenido a Canal 24 Horas. Hola, buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? A ver, lo primero, este acuerdo social o este acuerdo tributario masivo para financiar la agenda social, ¿es un acuerdo quizás más ambicioso del que ha planteado hasta ahora el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, esa reforma tributaria que puso sobre la mesa hace poco menos de un mes? La reforma tributaria es importante, pero obviamente no es muy significativa y va a ayudar a paliar también en parte el aumento de gastos el próximo año. Lo que yo he querido enfatizar es que efectivamente es muy razonable tener un plan fiscal expansivo para un año 2020 que va a ser bastante malo el nivel de actividad. El consumo va a crecer muy lento, puede caer, la inversión probablemente caiga. La fuerza va a venir del gasto fiscal y de lo que pase por el lado de las exportaciones. De manera que es muy importante tener un impulso fiscal y el gasto público creciendo en torno a 10% sin duda ayuda. Pero este es un plan transitorio, este es un plan que nos va a ayudar y que es una expansión de corte macroeconómico keynesiano para ayudar a que la economía se recupere, y en ese sentido también es razonable que uno no busca financiar todo esto porque quiere tener el mayor impacto sobre la demanda. Esto va a resultar en que aumente la deuda pública y probablemente hacia los próximos años vamos a ver un aumento de la deuda pública, y que también es una cosa que es razonable dado el escenario que estamos viviendo. Pero si nosotros queremos hacer un aumento, una expansión permanente, que es lo que requiere la agenda social. La agenda social requiere más aporte del Estado en pensiones, en salud, en educación, entre otras cosas, el ingreso mínimo garantizado, fortalecerlo. Todo eso requiere de recursos permanentes. Y cuando uno tiene un aumento de gasto permanente, tiene que buscar un financiamiento permanente. Y ese financiamiento permanente tiene que venir, obviamente, de recortes de otros gastos, que ha sido normalmente extremadamente difícil y tiene espacios bastante acotados. Ojalá podamos hacer más, pero también tiene que venir de un aumento de impuestos. Y por eso yo estoy pensando que, y lo que he planteado, es que de aquí, digamos, unos 3 años más, nosotros tengamos un aumento de impuestos, una revisión bien completa de exenciones y de cómo nosotros podemos hacer un aumento de impuestos que sea progresivo, donde quienes tienen más aportan proporcionalmente más, y por otro lado esto permite financiar una agenda social de corte redistributivo que no solo aborde los problemas con los sectores más vulnerables, más pobres, sino que también abarque parte importante de las vulnerabilidades que tiene nuestra clase media. Señor de Gregorio, ¿cuál es su evaluación de lo que han sido estos 40 días de Ignacio Briones al frente del Ministerio de Hacienda? En cuanto a su retórica, en cuanto a las medidas, en cuanto al cambio que ha significado por lo menos en la forma de manejar Teatino 120 piso 12, como se le denomina. Creo que Ignacio Briones lo ha hecho bastante bien, creo que ha sido una persona que escucha, se ve que escucha, que está abierto a escuchar, que está abierto a buscar acuerdos. No conozco el detalle de sus negociaciones en el Congreso, pero cuando nosotros vemos lo que va avanzando y los acuerdos que ha logrado, como el que tú mencionabas en materia tributaria, claramente una persona que está abierta a acuerdos, está abierta a negociar, entiende que aquí todos tenemos que ceder. Por otra parte, otra virtud bastante importante que ha tenido es la capacidad de conectar de cerca con la gente. Esta visión de los ministros de repente muy tecnócratas o que hablan difícil, yo creo que él es un ejemplo de que estas cosas difíciles también se pueden explicar en términos que toda la gente las entienda y que además le dan por lo tanto mayor legitimidad y aceptación dentro de toda la población. La discusión económica y la discusión de reforma y la discusión de lo que hagamos, lo que sí hemos aprendido nosotros en estas últimas semanas con todo el estallido social y todos los problemas que hemos tenido, es que tenemos que tener un país en el que podamos conversar más, en el que nos entendamos, en el que nos expliquemos, y no en el cual nosotros andamos dando recetas o diciendo qué es lo correcto, qué es lo no correcto, porque la verdad que en muchos de estos temas además hay distintas opiniones y tenemos que saber conversarlas y convencernos entre nosotros. Usted fue presidente del Banco Central, ayer tuvimos un IPOM que fue por lo menos de proyecciones, con una proyección para el próximo año bastante dura. A ver, esta radiografía que entregó el Banco Central, sobre todo en dos términos, en términos de empleo
y de costo de la vida, de la inflación. Ese cruce que hace Mario Marcel en cuanto a que si llegamos a un 10% o más del desempleo, incluso con una inflación, si es que llegase a ser, lamentablemente, dice él, en el peor de los escenarios, de un 6%, que podamos retroceder 27 años en cuanto a desigualdad. ¿Ese es el peor escenario al cual nos podríamos enfrentar el próximo año, el 2021 y 2022? Esa es una ilustración que él hace. La verdad que sabemos poco exactamente en qué vamos a terminar porque tenemos mucha incertidumbre respecto a las proyecciones. Las proyecciones los economistas las hacemos mirando al pasado y tratando de replicar lo que ha pasado en el pasado. Afortunadamente no tenemos suficientes observaciones de explosiones sociales para poder sacar una conclusión. Entonces miramos al terremoto, miramos a periodos de crisis. Lo que trató de ilustrar, porque esto fue una ilustración, sí, en un IPOM que es bastante sombrío, que dice que vamos a crecer muy poco, que el desempleo va a subir bastante e incluso podemos crecer menos de lo que el Banco Central está pronosticando y tener tasas de desempleo más altas todavía y más altas y persistentes, duraderas. Nosotros durante el año 2009 en la crisis tuvimos 3 meses, en 3 meses tuvimos cifras de desempleo por sobre 10%, pero la recuperación fue bastante vigorosa, aumentó el desempleo y después cayó con bastante fuerza. Esperaríamos que ocurra eso. Lo que el presidente del Banco Central nos indica es que el desempleo y la inflación son particularmente perjudiciales para los sectores de menores ingresos, ¿no es cierto?, que tienen menos protección contra la inflación y que son quienes pierden con mayor facilidad el empleo. Por lo tanto, desde el punto de vista de tener un país con mayor equidad, con mejor distribución de ingresos, obviamente una desaceleración económica con mayor inflación es muy negativo para esos objetivos de equidad. Muchos han revisado un poco en la historia más reciente cómo se puede comparar el actual escenario económico. Obviamente, usted mismo lo decía, no hay precedentes de un estallido social de este nivel en nuestro país, por lo menos en este siglo. Si se puede comparar con alguna de las últimas crisis que tuvimos, la subprime, la crisis asiática, pero muchos ubican o comparan quizás en el golpe, el nivel de golpe para nuestra economía con lo que fue la crisis del 82-83. ¿Usted coincide con ese análisis? Mira, esto es desde el punto de vista de lo que hemos visto ya solamente con el último IMASEC. El último IMASEC en términos mensuales tiene una caída mayor, es aproximadamente 6% la caída del IMASEC mes con mes, una vez que uno ajusta estacionalmente, 6% caída del IMASEC en el mes de octubre con 2 semanas de estallido social. Eso es mayor que lo que vimos en el terremoto, que fue cerca de 4%, y de todo lo que hemos observado desde el año 96. La crisis, la caída de actividad que hemos tenido, producto de la destrucción de mucha actividad económica, de muchos bienes de capital, de instalaciones, la pérdida de empleo, ha tenido costos muy importantes, por lo tanto es difícil encontrar, si uno compara la crisis subprime, la crisis asiática, el terremoto, esto es peor. No es comparable a lo que pasó el año 82, donde el PIB cayó 14% y donde teníamos una política macroeconómica y financiera bastante deficiente. El tipo de cambio estaba fijo, el sistema financiero colapsó, tenía serios problemas de regulación y obviamente se lo gastó muchísimo a la economía. Hoy día, desde el punto de vista de nuestras fortalezas en materia fiscal, en materia financiera, un tipo de cambio flexible obviamente nos permite todo eso mitigar los costos. Si tuviéramos otro esquema, obviamente podría ser mucho peor. Simplemente para comparar con otros países como el caso de Ecuador, Pakistán, que han tenido estallidos sociales, sus estallidos sociales han surgido por la necesidad de apretar la política fiscal porque no tienen espacio para gastar lo que están gastando. En nuestro país nosotros podemos hacer una política fiscal expansiva porque tenemos muchos años, décadas de responsabilidad fiscal, que obviamente es algo que tenemos que mantener, con una situación fiscal distinta, con una deuda más alta, pero es muy importante mantener esa fortaleza porque es precisamente la que nos permite mitigar, amortiguar en cierta medida estos eventos ajenos al manejo de la política económica que tienen un impacto bastante negativo sobre la economía. La pregunta parece lógica, no hay una receta mágica. ¿Cómo salimos de esta crisis? Ayer Mario Marcel decía, hoy ha sido un llamado urgente a acuerdos, a diálogo en el mundo político, a llegar a acuerdo constitucional, a llegar a los acuerdos más básicos para poder
seguir adelante, el tema también de la violencia en la calle. ¿Cómo salimos de esta crisis? ¿Cómo la economía recupera la confianza, la certidumbre que necesita para cambiar el color de estos números? Mira, las crisis se acaban cuando su razón de origen desaparece. La crisis asiática, cuando se resuelve la crisis asiática. La crisis subprime, cuando a nosotros nos pega externamente, pero cuando se empieza a resolver y se le da solución a los problemas fundamentalmente que atravesaron los países desarrollados con crisis financiera bastante significativa que nos afectó a todos. El origen de nuestra crisis es, yo diría, hay dos componentes que a mí me preocupan. Obviamente el primero es un problema en estallido social por falta de empatía, falta de fortaleza, de urgencia en muchas políticas sociales. Como muchos han dicho por mucho tiempo, nosotros teníamos esta política de extrema focalización, preocupados, la pobreza en Chile se redujo muchísimo, pero nos olvidamos de la inmensa clase media de nuestro país que vive un montón de vulnerabilidades y que obviamente vive en un estado de bastante tensión económica que necesita un espacio de mayor seguridad económica. Y eso tiene que ver con una agenda social. Necesitamos tener una agenda social poderosa que nos dé un horizonte de mejoras en la inclusión. Hay muchas otras cosas que tienen que ver con el reclamo de la gente en términos de dignidad, de equidad social, que tenemos que hacer mucho esfuerzo. Y en ese sentido se tiene que ver un avance en eso. Ha habido algunos avances, se discute la pensión básica solidaria, pero obviamente tenemos también que avanzar en pensiones a la clase media, tenemos que avanzar en mejores condiciones de trabajo, y eso tenemos que hacer un esfuerzo y tenemos que ver que no son cosas que se van a resolver de un día para otro, pero uno tiene que ver un horizonte que vaya hacia allá. Pero también nosotros tenemos una crisis política que envuelve la necesidad o el llamado y la propuesta de plebiscitar y que se haga una nueva constitución con legitimidad, una constitución que siente las bases para poder seguir en un proceso y fortalecer un proceso de desarrollo inclusivo, y eso tiene mucho que ver con la capacidad de nuestro sistema político de llegar a acuerdos, de dar solución que obviamente debiera contribuir a dar también este marco de certidumbre. Vamos a vivir con mucha incertidumbre. Obviamente cuando está el tema constitucional abierto hay incertidumbre. Lo importante es que uno vea que hacia dónde vamos hacia el lado correcto. Y también tenemos un problema muy serio en materia de violencia, que afortunadamente en estos días nosotros vemos que se va apaciguando, pero todavía tenemos un problema de violencia, de destrucción, que no corresponden a un Estado de Derecho, a un país democrático, y obviamente algo que tenemos que resolver, y resolver también desde el punto de vista de mediano plazo los temas de seguridad ciudadana y de evitar eventos violentos. Y eso son cosas que el sistema político tiene que ponerse de acuerdo, hay que negociar, hay que ceder en alguna medida y avanzar en esa dirección. ¿Cuál es su proyección para el mes de noviembre, tomando en consideración que octubre los números fueron muy negativos, 3,4% para abajo en el IMASEC, pero con 12 días, considerando 12 días del total del mes de octubre dentro de este estallido social? Noviembre, en comparación, va a estar completamente con una economía funcionando a media máquina. ¿Cuáles son sus proyecciones en este minuto sobre lo que va a suceder con los números del mes de noviembre? Es extremadamente difícil tratar de hacer una predicción de los números. Como te decía yo, en 12 meses fue 3,4%, el no minero fue 4% y mes con mes fue una caída de 6%. Probablemente el mes de octubre, a pesar de haber sido medio mes, hubo mucha mayor disrupción y paralización. Y como dices tú, el mes de noviembre fue un mes de media máquina. Así que probablemente se quede en el mismo piso, en un piso cercano a lo que fue el mes de octubre, lo cual es una cifra muy negativa. Y vamos a tener y lo que nos mostraba el Banco Central en sus predicciones, vamos a tener un cuarto trimestre muy malo. La economía estaba, antes del estallido social, apuntando a crecimiento cercano al 2,5%, había mucha discusión cuánto iba a ser 2,5%, hoy día el Banco Central nos está hablando que esto será cercano al 1%, o sea, los cambios en proyección son entre 1 y 1,5 puntos, es decir, significa que el tercer trimestre, que es un trimestre de 4, es entre 4 y 6 puntos menos del ritmo que traíamos pre-estallido social. Por lo tanto, vamos a tener en los meses de octubre, noviembre y diciembre tremendamente malos, debería empezar a recuperarse el primer trimestre, pero todavía con mucha incertidumbre, muchas dificultades para reanudar
el trabajo de manera normal y esperamos que con el tiempo esto se vaya recuperando y el próximo año ojalá tengamos, aunque modesto, un crecimiento positivo. Una última pregunta dentro de este acuerdo tributario masivo al cual el que conversamos al principio de esta entrevista. ¿Cómo se conjuga eso al final con una economía que al final para recaudar más en términos impositivos necesita crecer más y para crecer más necesita más inversión? ¿Cómo se conjugan esos tres elementos al final para que este acuerdo tributario masivo y al final la mayor recaudación fiscal sea exitosa? Es un punto clave, por eso uno no puede pensar que el aumento tributario tenga que hacerlo ahora cuando todavía la economía no se recupera. Esto lo tenemos que ver cuando la economía esté más recuperada. Yo creo que un buen ambiente para la inversión, para el crecimiento son fundamentales. O sea, nosotros no podemos pensar en un país que aumentar realmente los niveles de equidad y de inclusión social si estos son a costa del empobrecimiento general de todo el país. O sea, es un país pobre donde vamos a todos compartir la pobreza, lo que nosotros queremos es compartir el progreso. En ese sentido, un acuerdo tributario obviamente puede poner tiene ciertos costos, pero también yo creo que la paz social, un país más integrado, un país más inclusivo, también ofrece muchos mayores ambiente más propicio y mejor para un crecimiento vigoroso. Nuestra economía ha avanzado muchísimo. No podemos pensar, ojalá se pudiera, pero en crecimientos de 5 o 6%. Pero si logramos restablecer el funcionamiento de nuestra economía, logramos tener un país donde todos compartimos un proyecto común, yo creo que es una gran contribución a tener tasas de crecimiento de mediano plazo de 3-4% y ojalá de manera sostenida. José Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, expresidente del Banco Central, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés, mucho gusto.